Imagina vivir en un lugar donde la esperanza parece una palabra extraña y cada día es una lucha por la supervivencia. Ahora, imagina que incluso en medio de una tormenta interminable de dificultades, un joven decide que no se dejará hundir. Esta es la historia de David, un joven que creció rodeado de pobreza y desolación. En un mundo donde muchos solo veían obstáculos, él veía oportunidades. En un escenario donde la mayoría se resignaba, David decidió luchar. En el momento más oscuro de su vida, cuando parecía que no había salida, tomó una decisión valiente. Decidió que las circunstancias no definirían su futuro. Prepárate para presenciar un viaje de coraje y resiliencia como ningún otro. Sigue el inspirador viaje de David y descubre cómo su determinación inquebrantable transformó una vida marcada por la adversidad en un ejemplo de superación y esperanza. Este es solo el comienzo de una historia que tocará tu corazón y desafiará tus propias limitaciones. A veces la vida nos recuerda de manera cruel que estamos solos en nuestra lucha. Para David, ese recordatorio llegó brutalmente. Con solo una débil vela para iluminar su pequeña y húmeda habitación, se sentó en el suelo, su única compañía siendo el eco del silencio que llenaba el espacio a su alrededor. La pobreza no era solo una condición económica, sino un peso constante sobre sus hombros, aplastando sus esperanzas y sueños. El peso de las expectativas no cumplidas y la frustración de ver a sus amigos y vecinos resignarse a su destino comenzó a erosionar su determinación. Cada mañana era un recordatorio de que, para muchos, la vida sería un ciclo interminable de dificultades. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, algo dentro de David comenzó a revelarse. La llama de la resistencia comenzó a arder en su pecho, pequeña pero inextinguible. Sabía que si no tomaba acción, se condenaría a sí mismo a una vida de estancamiento. David se levantó de esa vieja cama de cartón y decidió que no podía seguir viviendo según lo que el destino le había impuesto. En un momento de intensa y casi desesperada decisión, se hizo una promesa. Sin importar cuán difícil fuera el camino, lucharía con todas sus fuerzas para cambiar su vida. Y así, con su corazón latiendo con fuerza y un espíritu desafiante, David dio el primer paso. Fue un pequeño gesto, pero para él significó el comienzo de una revolución personal. Esa decisión fue una señal de que la transformación estaba a punto de comenzar y de que el mundo tenía más que ofrecer que las limitaciones que conocía. La lucha apenas comenzaba y la historia de David estaba a punto de tomar una nueva dirección. David corría por las oscuras y estrechas calles de su vecindario, su corazón latiendo rápido y su respiración pesada. Cada paso que daba parecía un grito de resistencia contra la vida que lo oprimía. Las paredes de su casa, que una vez se sintieron sofocantes, ahora eran un doloroso recordatorio del pasado que estaba decidido a dejar atrás. De su carrera frenética, David se encontró con una figura familiar pero temida. Era su tío, el hermano de su madre fallecida. Este tío era un hombre intimidante, siempre desaliñado, y su aliento apestaba a alcohol. Sus ojos, siempre nublados y sospechosos, brillaban con una mezcla de ira y desprecio cuando vio a David acercarse. ¿A dónde crees que vas, chico? La voz de su tío era áspera y llena de hostilidad. David sintió un escalofrío recorrer su espalda al enfrentar al hombre que nunca había sido más que un símbolo de sufrimiento en su vida. Los recuerdos de golpes y gritos resonaban en su mente y el miedo amenazaba con engullir el coraje que había logrado reunir. David trató de mantener la calma, aunque el pánico y la tensión se mezclaban en su pecho. «Me voy», respondió, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por sonar firme. «Necesito encontrar una manera de cambiar mi vida». Su tío dio un paso amenazante hacia él, su expresión oscura y sus ojos llenos de desdén. «¿Crees que puedes simplemente irte y cambiarlo todo? La vida no es así, David.
¿Qué vas a hacer allá afuera? Si te vas ahora, no te espera nada más que más sufrimiento. Esas palabras cortaron como cuchillos afilados, recordándole a David la dura realidad de su situación. Pero en lugar de desanimarse, tomó una respiración profunda y miró a su tío directamente a los ojos. Con una determinación que parecía venir de un lugar profundo dentro de él, respondió: encontraré una manera de hacer una diferencia, lucharé por una vida mejor y nada me detendrá. Con eso, David le dio la espalda a su tío, que se quedó allí, con la rabia grabada en su rostro. Con cada paso hacia lo desconocido, David sentía que se alejaba no solo de su doloroso pasado, sino de cualquier fuerza que intentara impedirle buscar una nueva vida. Estaba decidido a transformar su propia historia, y nada, ni siquiera su tío, podría desviar su camino. David deambulaba sin rumbo por las calles. El suelo bajo sus pies se sentía como un camino interminable de desesperación. El sol ya estaba en el horizonte y la tarde avanzaba, marcando las 4 p.m. El hambre y la fatiga comenzaban a pesar como un ancla en su cuerpo exhausto. Desde la manzana marchita que había comido en la mañana, su estómago estaba vacío y la energía que una vez lo impulsó estaba empezando a desvanecerse. Se encontró en una plaza, un espacio abierto rodeado de árboles altos y bancos desgastados. Era un lugar donde la gente se reunía para descansar o socializar, pero en ese momento la plaza parecía un desierto solitario para David. Se dejó caer en un banco, su cuerpo maltrecho y sus hombros caídos, como si el peso del mundo hubiera sido colocado sobre él. La vista a su alrededor era de tranquilidad y normalidad. Familias charlando, niños jugando y personas paseando sin preocupación. Pero para David, esa escena parecía una cruel ironía. El contraste entre su realidad y lo que veía a su alrededor era tan agudo que apenas podía soportarlo. Mientras miraba fijamente al suelo, sus manos temblaban y su corazón latía acelerado. El hambre y el cansancio hacían que cada pensamiento fuera más difícil de mantener. David cerró los ojos y sintió una ola de desaliento invadirlo, mezclada con una sensación de desamparo que nunca había conocido. La plaza, que debería ser un lugar de descanso y alegría, era ahora un recordatorio sombrío de su propia lucha. Sin embargo, mientras estaba allí, sentado en esas circunstancias desoladoras, algo dentro de David comenzó a reavivarse. El dolor y el hambre eran insoportables, pero también eran un llamado a la acción, una fuerza que lo empujaba a no rendirse. Empezó a recordar por qué había salido en primer lugar, no solo para escapar del dolor, sino para buscar algo mejor. Ese momento, aunque cruel y desolador, se transformó en un punto de inflexión. Con los ojos aún cerrados, David hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No importaba cuán difícil fuera el camino por delante, no dejaría que el desespero lo venciera. La lucha estaba lejos de terminar, pero la llama de la esperanza aún ardía dentro de él, y eso era lo que lo impulsaba a continuar. Mientras David estaba sentado en la plaza, consumido por el hambre y la extenuación, el mundo a su alrededor continuaba su curso imperturbable. Cada minuto que pasaba, luchaba contra la creciente desesperación que amenazaba con dominarlo. Pero lo que no sabía era que ese día, aparentemente sombrío y sin esperanza, estaba a punto de traerle una oportunidad inesperada. Fue entonces cuando una figura apareció en su visión periférica, un hombre anciano, con una sonrisa amable y una mirada de comprensión profunda. El hombre estaba vendiendo pequeños refrigerios y bebidas en un carrito simple, y sus manos callosas demostraban años de trabajo duro. Al avistar a David, el viejo se acercó con una expresión de preocupación. «Pareces necesitar algo para comer, joven», dijo el hombre, su voz cargada de una empatía que parecía genuina. Sin esperar una respuesta, sacó una bolsa de comida del carrito y se la extendió a David. Era una pequeña comida, pero para David era un banquete de esperanza.
David dudó por un momento, su orgullo debatiéndose contra la necesidad desesperada. Pero el hambre ganó y aceptó la comida con una expresión mutua de gratitud y vergüenza. Con manos temblorosas comenzó a comer, cada bocado trayendo un alivio momentáneo que parecía restaurar un poco de su fuerza. Mientras comía, David no pudo evitar preguntarse sobre el hombre. El anciano estaba allí, con su mirada serena y gesto de bondad, como si hubiera sido enviado para ayudarlo en ese exacto momento. David sintió una ola de gratitud y una nueva chispa de esperanza surgir en su corazón. Tal vez, pensó, el mundo aún tenía algo bueno que ofrecer. Después de terminar su comida, el hombre anciano volvió a su carrito, pero antes de alejarse, le dio a David una mirada alentadora. «No te rindas», dijo, con una sonrisa que transmitía una sabiduría silenciosa. A veces, la vida nos da un pequeño empujón en la dirección correcta cuando menos lo esperamos. Esas palabras resonaron profundamente en David. Estaba comenzando a comprender que la bondad y el apoyo pueden surgir en los lugares más inesperados y que incluso en sus momentos más oscuros siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Con una nueva determinación y una pequeña reserva de energía, David se levantó del banco y comenzó a caminar de nuevo, su corazón renovado por la esperanza y su mente llena de posibilidades. El viaje aún sería largo y lleno de desafíos, pero ese gesto simple y el encuentro inesperado le dieron un vistazo de lo que podría ser, y eso fue suficiente para hacerle creer que el cambio era, de hecho, posible. David continuó su caminata, sus pasos ahora más firmes, pero el viaje aún se sentía como una montaña empinada delante de él. Estaba decidido a encontrar una forma de cambiar su vida, pero la realidad de las calles era dura e implacable. Las tardes se transformaban en noches frías y la soledad parecía una constante inescapable. Después de horas de vagar, David llegó a un antiguo centro comunitario, un edificio un poco desgastado, pero que parecía albergar una energía de esperanza. Dudó por un momento, el miedo a ser rechazado mezclado con la curiosidad sobre lo que podría encontrar allí. Con una respiración profunda, decidió entrar. El interior era modesto, con paredes decoradas con carteles de eventos comunitarios y una pequeña mesa de recepción. Una mujer de mediana edad, con una mirada amable y cansada, estaba detrás de la mesa. Ella levantó los ojos y notó a David, un joven que parecía llevar el peso del mundo en sus hombros. «Buenas noches», dijo, con una voz que era una mezcla de acogimiento y curiosidad. «¿Puedo ayudarte en algo?» David, aún inseguro, comenzó a explicar su situación, sus palabras saliendo atropelladas por la necesidad de desahogarse. Habló sobre la pobreza, el hambre y su decisión de luchar por algo mejor. La mujer escuchó atentamente, su mirada suavizándose a medida que David hablaba. «Siento mucho por todo lo que estás pasando», dijo después de un momento de silencio. «Aquí ofrecemos apoyo a personas en situaciones difíciles. Tenemos programas de ayuda y orientación que pueden ser exactamente lo que necesitas para empezar a levantarte». Luego, lo condujo a una pequeña sala donde podría sentarse y relajarse. Allí, David encontró un espacio de tranquilidad y confort. La mujer trajo un poco de agua y un folleto con información sobre los programas disponibles. Sus ojos estaban un poco más brillantes ahora y David sintió una nueva esperanza encenderse. Mientras hojeaba el folleto, David se dio cuenta de que había cursos de habilidades, apoyo psicológico e incluso ayuda para encontrar trabajo. Cada línea del material parecía abrir puertas a posibilidades que antes no había imaginado. Sabía que el camino aún sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez sintió que tenía un mapa, una dirección a seguir. La mujer volvió y ofreció una sonrisa alentadora. «Estás dando el primer paso correcto. Créeme, las cosas pueden mejorar». A veces, la clave para cambiar la vida está en encontrar el apoyo adecuado y dar pequeños pasos todos los días. David,
sintió una ola de gratitud y un renovado sentido de propósito. Había encontrado un lugar donde podía obtener la ayuda necesaria y, lo más importante, una señal de que su lucha no era en vano. Con el corazón ligero y la mente llena de nuevas posibilidades, Davi comenzó a imaginarse no más como un joven perdido, sino como alguien en busca de un futuro mejor. Y así, con un nuevo sentimiento de determinación, se preparó para enfrentar el próximo capítulo de su viaje con renovada esperanza. Con el nuevo sentido de propósito que encontró en el centro comunitario, Davi se sumergió de lleno en los recursos que le ofrecieron. La primera semana fue un torbellino de nuevos desafíos y descubrimientos. Se inscribió en cursos de habilidades básicas, comenzando a aprender lo básico de informática y contabilidad, algo que parecía tan distante de su realidad anterior. Con cada clase, Davi sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. El contenido era nuevo y a menudo difícil de seguir, pero la sensación de estar construyendo algo sólido era invaluable. Pasaba horas estudiando, revisando libros y practicando, decidido a no dejar que la dificultad lo derrotara. Sin embargo, la vida no se trataba solo de aprender nuevas habilidades. Los desafíos continuaban apareciendo. La pobreza seguía siendo una realidad constante y Davi a menudo enfrentaba el hambre y la falta de recursos para el transporte. Pero incluso ante estas adversidades se mantenía firme, ya que la visión de un futuro mejor se volvía cada vez más clara. En una de esas noches difíciles, cuando el hambre parecía casi insoportable y el agotamiento amenazaba con derribarlo, Davi decidió tomarse un descanso e ir al parque cercano. Allí, sentado en un banco, observó las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos y a las personas que pasaban, ajenas a sus propias luchas. Fue en ese momento de introspección que algo inesperado sucedió. Un joven que caminaba por el parque notó a Davi sentado allí, con una mirada cansada y contemplativa. Sin dudarlo, se acercó y sacó una caja de comida que había traído para un picnic solitario. «Parece que podrías usar algo de esto», dijo el joven, extendiendo la caja con una sonrisa amigable. Davi, sorprendido y emocionado, aceptó el gesto con sincera gratitud. Mientras comía, el joven le ofreció palabras de aliento y compartió historias de su propio viaje, lleno de altibajos. El diálogo entre ellos fue un soplo de aire fresco y Davi sintió una conexión genuina. «La vida está llena de desafíos», dijo el joven, «pero es importante recordar que no estás solo. Siempre habrá personas dispuestas a ayudar y momentos que te sorprenderán». Estas palabras resonaron en la mente de Davi mientras regresaba al centro comunitario, lleno de un nuevo tipo de esperanza. Sabía que el viaje aún sería difícil, pero ahora estaba claro para él que, incluso en los momentos más oscuros, había pequeñas luces de apoyo y bondad que podían hacer toda la diferencia. Con renovada fuerza y determinación, Davi se comprometió a seguir luchando, sabiendo que cada pequeño paso lo acercaba a un futuro mejor. Estaba aprendiendo que a veces la verdadera fuerza viene de la capacidad de reconocer y aceptar el apoyo que el universo, en sus formas más inesperadas, ofrece. Con cada día que pasaba, Davi comenzaba a sentir la transformación en su vida. El centro comunitario se había convertido en un refugio donde no solo adquiría nuevas habilidades, sino que también encontraba un sentido de pertenencia. La rutina se estaba solidificando y empezaba a sentir un control creciente sobre su destino. Un mes había pasado desde que Davi comenzó sus cursos. Se estaba destacando en las clases y había logrado una pequeña victoria personal al conseguir una pasantía voluntaria en una organización local. Era un trabajo sencillo, pero para él, cada tarea era un paso hacia su sueño. Sin embargo, el camino hacia el cambio nunca es liso. Un día, mientras Davi estaba en medio de una de sus tareas diarias, recibió una llamada inesperada.
Era una convocatoria para una entrevista de trabajo en una pequeña empresa que había visto su perfil y estaba interesada en sus habilidades. La alegría y los nervios se mezclaron en su pecho. Era una oportunidad real de comenzar a construir algo concreto para su futuro, pero la presión de hacerlo bien en la entrevista era inmensa. Davi pasó toda la noche revisando su currículum y preparándose meticulosamente para las preguntas que podrían hacerle. El día de la entrevista se levantó temprano y se puso su mejor ropa, un traje que había conseguido donado por uno de los programas del centro comunitario. Estaba nervioso, pero también emocionado, decidido a dar lo mejor de sí. Cuando entró en la empresa, el ambiente parecía profesional y acogedor, pero el peso de la responsabilidad era palpable. Durante la entrevista, Davi sintió que estaba dando lo mejor de sí. Compartió sus experiencias, las dificultades que enfrentó y cómo las habilidades que había adquirido lo habían preparado para el puesto. Se esforzó por transmitir no solo su conocimiento técnico, sino también su pasión y determinación. Los días siguientes fueron una montaña rusa de ansiedad mientras esperaba una respuesta. Cada llamada telefónica o correo electrónico parecía una potencial buena o mala noticia. Las noches eran largas y llenas de dudas, pero Davi se aferró a la esperanza y a la creencia de que su esfuerzo sería recompensado. Finalmente, cuando sonó el teléfono, la voz del entrevistador trajo una noticia que Davi había soñado. Había sido elegido para el trabajo. La euforia que lo invadió fue indescriptible. Las lágrimas vinieron, no de tristeza, sino de un profundo alivio y felicidad. Davi estaba viendo su vida cambiar ante sus ojos. El trabajo no era solo una forma de sustento, sino la validación de que su lucha estaba valiendo la pena. Sabía que el camino aún estaría lleno de desafíos, pero ese momento era la prueba de que estaba en el camino correcto. Con el nuevo trabajo, Davi entró en una nueva fase de su vida, marcada por una rutina que comenzaba a estabilizarse y un futuro que finalmente parecía al alcance de sus manos. Sin embargo, como es común en las historias de superación, el viaje de Davi estaba lejos de ser una línea recta de éxito. Tu primer día en el trabajo fue una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Te encontraste con un entorno corporativo vibrante pero desafiante, con altas expectativas y un ritmo acelerado. Davi, decidido a causar una buena impresión, se lanzó de lleno a sus nuevas responsabilidades, a menudo quedándose hasta tarde para asegurarse de que todo estuviera perfecto. El nuevo desafío llegó en forma de un proyecto crucial para la empresa, que debía entregarse en un plazo ajustado. La presión era palpable y Davi se vio en el centro de atención. Hubo momentos en los que sintió que el peso del mundo estaba sobre sus hombros, con plazos implacables y tareas complejas que ponían a prueba no solo sus habilidades, sino también su resiliencia. En una noche particularmente difícil, mientras trabajaba solo en su oficina, Davi enfrentó un momento de casi desesperación. Sus ojos estaban rojos y cansados, y el agotamiento físico y mental era casi insoportable. Pensó en rendirse, pero los recuerdos de su lucha, el hambre y la desesperanza que había enfrentado antes le dieron una razón para seguir adelante. Davi hizo una pausa y miró la foto que había colocado en su escritorio. Una foto de su madre, un recordatorio de dónde vino y por qué estaba luchando. Inspirado por ese simple gesto, retomó su trabajo con renovada determinación. Sabía que no podía dejar que la presión lo venciera. Durante las semanas siguientes, Davi trabajó incansablemente en el proyecto. Su perseverancia y esfuerzo no pasaron desapercibidos. Comenzó a ganarse el respeto y la admiración de sus colegas y supervisores. El proyecto, que parecía casi imposible, se completó con éxito y recibió elogios significativos de la dirección de la empresa. El reconocimiento que Davi recibió fue más que merecido.
Era un testimonio de su dedicación y esfuerzo continuo. El éxito en el proyecto no solo fortaleció la posición de Davi en la empresa, sino que también le dio una nueva confianza. Se dio cuenta de que las dificultades que enfrentó no fueron solo obstáculos, sino lecciones valiosas que lo moldearon y lo prepararon para futuros desafíos. A medida que Davi continuaba su camino, se dio cuenta de que había sido transformado no solo por sus logros profesionales, sino también por su propio viaje de autodescubrimiento y resiliencia. Cada desafío que enfrentó, desde el hambre y la inseguridad hasta la presión en el trabajo, lo moldeó y lo preparó para una vida de éxito y realización personal. El empleo de Davi no era solo un puesto, sino una puerta abierta a un futuro lleno de oportunidades. Se destacó en su función y con el tiempo comenzó a construir una carrera sólida llena de nuevas posibilidades y objetivos. La transformación que comenzó en una plaza con un simple gesto de bondad se consolidó en una vida llena de logros y crecimiento. Davi encontró un propósito en su viaje y ahora usa su experiencia para inspirar y ayudar a otros. Participa en eventos comunitarios, comparte su historia con jóvenes en situaciones similares y se dedica a devolver la ayuda que recibió cuando más la necesitaba. La historia de Davi es un recordatorio poderoso de que, no importa cuán oscura parezca la carretera, la perseverancia y el coraje pueden llevar a un cambio real y positivo. Su viaje es un testimonio de que, con determinación y apoyo, es posible superar cualquier obstáculo y transformar una vida de dificultades en una historia de éxito. Si te inspiró la historia de Davi y crees en la fuerza de la resiliencia, no olvides dar like a este video y suscribirte a nuestro canal. Comparte tu propia historia en los comentarios o cuéntanos sobre alguien que creas que podría beneficiarse de estas palabras de aliento. Juntos podemos seguir difundiendo mensajes de esperanza y motivación a todos los que lo necesiten. Gracias por ver y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima y recuerda, nunca subestimes el poder de la determinación y la esperanza. Sigue luchando por tus sueños y cree que también puedes transformar tu vida.